Bienvenidos nuevamente al módulo 5. En esta ocasión vamos a hablar de alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que, además de tener un beneficio per se nutricional, tienen un efecto sobre nuestra salud. En este módulo vamos a conocer más ampliamente cuáles son algunos de ellos y sus beneficios. Bienvenidos. Bienvenidos a la clase de alimentos funcionales. Y bueno, pues cuando hablamos de alimentos funcionales, pues quizás vienen a nuestra cabeza imágenes como las que vemos en la pantalla, ¿no? A lo mejor nos imaginamos a Homero Simpson, o quizás en ese momento en el que nos damos ese pequeño gustito y nos atiborramos quizás un poco. Hablar de alimentos implica una serie de conceptos que tenemos a través del tiempo, que hemos acumulado a través del tiempo y que también nos han adherido en la sociedad. En este caso, habrá que entender que los alimentos funcionales tienen características diferentes al resto de los alimentos. Por eso es que tenemos que hablar de ellos o englobarlos de manera particular. Y ya lo decía Hipócrates desde hace muchos años, desde hace siglos, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y eso pues es totalmente cierto. Lo que comemos nos puede sanar y lo que comemos nos puede enfermar. Y eso pues lo hemos vivido creo que en esta era de manera fehaciente, y creo que ha sido la época en la historia de la humanidad en la cual esta frase toma total sentido. Actualmente padecemos una pandemia de obesidad y de diabetes, lo que se ha llamado la diabesidad, en la cual, bueno, pues un gran número de personas, millones de personas en el mundo padecen diabetes, padecen obesidad, padecen síndrome metabólico, padecen complicaciones. De hecho, las primeras causas de muerte a nivel mundial son relacionadas con esta pandemia, con alteraciones cardiovasculares, metabólicas, con diabetes, con obesidad, con sobrepeso. Por lo tanto, en esta época, en este momento de la historia, es cuando más se nos obliga a la reflexión de que realmente somos lo que comemos y que lo que comemos nos está enfermando, desgraciadamente, pero también lo que comemos nos puede sanar. Entonces, la reflexión va en ese sentido y bueno, invitamos a que este módulo sea también esa parte reflexiva en la cual podemos recuperar un poco el concepto de alimentarnos para sanarnos, no solo para saciarnos. Y bueno, pues tenemos aquí la parte de alimentos funcionales como concepto, que nos dice que son aquellos que proporcionan un efecto beneficioso para la salud más allá de las propiedades nutricionales que por sí mismo tiene el alimento, y que tiene además facultades benéficas para la salud porque ayudan a tratar o a prevenir enfermedades y a través de características ya conocidas de los propios alimentos. Este concepto es muy importante porque, bueno, todos los alimentos nos sirven para nutrirnos, para saciar nuestra hambre, para obtener energía, para tener estas moléculas de ATP que se convierten en la energía que requerimos para todas las funciones de nuestro cuerpo. Pero más allá de cumplir con ese objetivo nutricional y energético, hay alimentos que tienen funciones curativas y preventivas. Estos alimentos son los que se conocen como alimentos funcionales y son los que también recientemente han tenido un boom, han tenido una relevancia y se ha empezado a hacer uso de ellos. Ejemplos, pues tenemos por ejemplo la cúrcuma con sus propiedades para perder peso y antiinflamatorio. Tenemos todo lo que son frutas y frutos de color rojo que tienen propiedades cardiovasculares importantes, protectoras cardiovasculares, los omega 3 que también mejoran el perfil cardiovascular con un alto efecto antiinflamatorio, y en fin, podríamos dar una larga lista de alimentos que se han identificado como funcionales por sus propiedades específicas, pero bueno, vamos a ir viéndolos a lo largo de la plática. La aparición de enfermedades crónicas no transmisibles están totalmente relacionadas, como ya hemos visto, con factores nutricionales y con la expresión de estos factores nutricionales en nuestra salud. Por lo tanto, las acciones que puedan tener estos alimentos funcionales en nuestra salud
va a depender del contenido de los mismos y de cómo estas sustancias interactúan en nuestro organismo para producir efectos benéficos. Como les decía, a lo mejor el salmón o los pescados de agua fría que tienen alto contenido de omega 3 y que este omega 3 tiene un perfil netamente antiinflamatorio y cardiovascular protector. Por lo tanto, se manifiestan de esta manera en nuestro organismo. Ese es como uno de los ejemplos más claros que tenemos acerca de alimentos funcionales. Y bueno, estos esquemas me parecen muy ilustrativos, por eso los colocamos aquí en esta presentación. Y bueno, hay alimentos funcionales que se llaman alimentos funcionales modificados, que son aquellos alimentos en los cuales han sido enriquecidos o suplementados con ciertas sustancias para potencializar todavía más sus características de funcionalidad. Como dice aquí en la diapositiva, son alimentos funcionales que fueron per se modificados para tener un objetivo en específico. Puede ser que se le adicione un componente o puede ser que se le quite un componente nocivo a este alimento, puede ser que haya una modificación en su biodisponibilidad para que sea más absorbible y más digerible. Puede ser que se haga una sustitución de un componente por otro, también para modificar su estructura y que tenga un efecto saludable. O puede ser la concentración de ciertos componentes, es decir, que el alimento per se los contenga, pero que le agreguemos más para que la concentración sea mayor. Todos estos aspectos de modificación a un alimento es lo que lo puede convertir en un alimento funcional. Cualquiera de estas modificaciones puede hacer que un alimento per se, además de ser nutriente, de ser alimento para nuestro organismo, tenga características que afectan la salud de manera favorable y que lo conviertan en un alimento funcional. Puede ser alguna de estas 5 modificaciones que ya comentamos lo que lo convierta en un alimento funcional. Y acá tenemos otro esquema donde nos dice que nos repite la definición de los alimentos funcionales, pero nos pone o nos presenta los alimentos funcionales naturales, como puede ser el aceite de oliva, las nueces, el brócoli, el ajo, que tienen propiedades funcionales per se por sí mismos, sin necesidad de ninguna modificación, pero después nos pone los alimentos funcionales modificados o procesados, que son aquellos a los cuales se les ha hecho alguna de estas 5 modificaciones que ya mencionamos anteriormente para que tengan un efecto benéfico. Uno de estos ejemplos es la margarina con fitoesteroles, que bueno, pues va a tener un efecto también antiinflamatorio. Puede ser también los derivados del mar, los pescados enriquecidos. Puede ser los yogur con probióticos, que ya son como muy famosos, que al yogur se le agregan probióticos, es decir, fibra o sustancias que van a alimentar a la microbiota intestinal para que favorezca su crecimiento y su desarrollo. O cereales fortificados también. En el mercado actualmente se comercializan una serie de productos de cereales, los cuales están enriquecidos o fortificados con vitaminas, con minerales, con cierto tipo de sustancias. Entonces, todos estos son ejemplos de alimentos modificados, ya sea en alguna de las 5 maneras que vimos, ¿no? Suplementados, enriquecidos, sustituidos, etc. En este caso, bueno, los más comunes son los cereales, los cuales son enriquecidos o fortificados con cierto tipo de nutrientes que van a tener un beneficio en nuestra salud. Aquí tenemos, por ejemplo, también a los alimentos por colores, que esto también ha sido una de las clasificaciones que nomás nos ha aportado nutricionalmente hablando. Todo lo que son alimentos de color blanco van a tener un impacto favorable cardiovascular. Dentro de ellos pues vamos a tener al ajo, a la cebolla, a un tipo de brócoli, a los hongos, etc. Todos ellos al betabel también, son alimentos de color blanco y como dice en la imagen van a estimular el sistema inmunológico y dar protección cardiovascular. Los alimentos de color amarillo, que puede ser la mandarina, la guayaba, la pera, la lima, el elote, los duraznos, todos estos alimentos, bueno, pues
Aquí en nuestra gráfica nos menciona que van a tener un impacto sobre la dislipidemia, van a disminuir el colesterol, van a ayudar a mejorar el perfil lipídico de la persona, van a tener un impacto obviamente en la salud cardiovascular. Si nosotros mejoramos la dislipidemia, pues por supuesto que el perfil cardiovascular va a mejorar, van a tener protección hacia la visión, van a actuar sobre conos y bastones de la visión a nivel ocular, en el ojo, y se conocen también como anticancerígenos. Entonces, bueno, porque también son de tipo son protectores del estrés oxidativo. Entonces, todo esto tiene que ver con el desarrollo de cáncer, por eso se consideran anticancerígenos. En el rojo vamos a tener, como ya decíamos, a todos los frutos rojos, las manzanas, las cerezas, las fresas, las frambuesas, etc. En este caso, todos ellos tienen, todo lo que es rojo, recordemos que todos los alimentos que tienen color rojo pues son protectores cardiovasculares, también estimulan el sistema inmunológico y también son de tipo anticancerígenos. Los que vienen en color azul o morado también tienen un efecto importante, pues ahí tenemos a las uvas, a algún tipo de zarzamoras, a la cebolla morada, a algún otro tipo de fruta. Y bueno, pues igual tienen un perfil cardiovascular protector, tienen un perfil inmunológico y bueno, pues también tienen efecto sobre el sistema urogenital. Y por último, los que están en color verde, pues todo lo que son chícharos, pepino, aguacate, kiwi, todos los que están en color verde, pues tienen protectores gastroenterológicos, ayudan sobre todo al funcionamiento del sistema de tubo digestivo, ayudan a la visión, fortalecen el sistema inmunológico y también son anticancerígenos. Entonces, si se fijan, muchos de ellos comparten facultades. No es que un color sea específico para alguna cosa, sino que todos tienen ciertos nutrientes que sirven para muchas cosas y que van dirigidos a veces más a un cierto tipo, puede ser más hacia el sistema inmunológico o al sistema cardiovascular, pero comparten esas sustancias y comparten las propiedades benéficas. Aquí en esta imagen nosotros vamos a identificar también que hay ciertos grupos vulnerables a los cuales hay que darles un poco más o enriquecer su dieta con alimentos funcionales dependiendo de sus características propias de este grupo. Algunos de ellos son las embarazadas, por ejemplo, pues las embarazadas sabemos que deben de tener una alimentación muy vigilada porque por un lado deben de cumplir con los requerimientos nutricionales propios del embarazo per se, pero además no deben de subir de peso y además debemos prepararlas para la lactancia materna. Entonces, esto pues hace que su alimentación tenga ciertos requerimientos particulares. Los niños, dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentran, no es lo mismo tener un niño de 2 años que un niño de 5 años o de 6 años. Los requerimientos van cambiando. A partir de esos requerimientos nosotros tendríamos que ir agregando a la dieta alimentos funcionales. En los estados carenciales, en estos estados que pueden ser por enfermedad, por ejemplo, como cáncer, enfermedades inmunológicas, autoinmunes, enfermedades de tipo terminal, etc. Este tipo de pacientes requieren, por supuesto, un tipo de dieta especial y ahí hay que agregar alimentos funcionales, sobre todo estos que van a fortalecer el sistema inmunológico dependiendo de la patología de cada paciente. En intolerancias alimenticias, aquellos pacientes que presentan alergias alimenticias, es muy importante también poderles diseñar una dieta particular y específica para ellos y además poder agregar este tipo de alimentos funcionales que va a ayudar a normar la respuesta de su sistema inmunológico. Diabéticos, pues, ¿qué más? ¿No? Todos los diabéticos deberían de estar con nutriólogo, todos los diabéticos deberían de tener una vigilancia nutricional estrecha, puesto que la dieta es la base de su tratamiento, no solo los medicamentos, pero a veces vemos que eso no es tan común. Nosotros como personal de salud debemos de canalizar a todos los diabéticos al nutriólogo para que tengan una dieta correcta. Las personas con enfermedades cardiovasculares, todos aquellos pacientes que han sufrido un infarto, que han tenido secuelas de un evento cerebrovascular, que tienen alteraciones circulatorias venosas o arteriales, trombosis, úlceras, etc. Bueno, deben de tener una alimentación basada en alimentos funcionales
y revisada, por supuesto, por un profesional. El adulto mayor, per se, por sí mismo, el adulto mayor requiere ciertos apoyos nutricionales. Acuérdense que el adulto mayor pues va perdiendo el sabor de los alimentos, el olor, va perdiendo la percepción del alimento y eso le genera pérdida de apetito. Por lo tanto, es importante empezar a enriquecer su dieta con alimentos funcionales que sean ricos en olores, en colores, en sabores, para recuperar ese interés y para erradicar la falta de apetito que sufre mucho el adulto mayor. Entonces es importante que en ellos se realice una dieta personalizada de tipo para adulto mayor. Y las enfermedades gastrointestinales, estamos hablando de enfermedades como enfermedad de Crohn, como síndrome de intestino irritable, etcétera, que son enfermedades crónicas del tubo digestivo en las cuales hay mucha inflamación, en las cuales hay muchas manifestaciones clínicas que impiden a veces que el paciente pueda alimentarse de manera correcta. En ellos es básico poder crear una alimentación antiinflamatoria y además de ciertas características de acuerdo a su enfermedad. Por lo tanto, ellos también requieren específicamente el uso de alimentos funcionales que puedan ayudarles a controlar todas estas alteraciones. Entonces, todos estos grupos, más los que podamos agregar a futuro, son los que requieren no solamente de que se haga una dieta específica para ese grupo patológico como tal, sino que se agreguen a esa dieta muchos de estos alimentos funcionales que les van a ayudar no solo a nutrirse, que es el objetivo de la dieta, sino a mejorar el perfil de su patología. Y bueno, pues aquí tenemos, como les decía, algunos de los alimentos funcionales que podríamos nosotros comentar, o mejor dicho, de los nutrientes que se encuentran dentro de los alimentos funcionales que podemos comentar. Ya habíamos dicho los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo omega 3. Tenemos también los prebióticos. Prebióticos vamos a entender, más adelante lo vamos a ver, pero que es toda aquella fibra no digerible por el tubo digestivo, pero sí digerible por la microbiota. Las bacterias, las vitaminas y sus componentes, así como otras sustancias que se puedan agregar, los minerales, la fibra dietética, la fibra que se encuentra presente en los alimentos. Recuerden que es importante consumir fibra, entre 25 a 35 gramos de fibra al día. Debemos de consumir diariamente. Los fitoesteroles, que ayudan mucho también en la etapa de premenopausia para ayudar a compensar un poquito la pérdida de los estrógenos en las mujeres en esta etapa de la vida, y los aminoácidos y péptidos bioactivos, que aquí tenemos, por ejemplo, a la glutamina. Recuerden que, por ejemplo, la glutamina tiene un efecto principalmente sobre las células del epitelio del intestino, de la capa intestinal, en enfermedades como de tipo inflamatorio, como el síndrome de intestino irritable, se empiezan a hacer aberturas o huecos entre las células del epitelio de la mucosa, donde se permean ciertas sustancias que son las que causan una respuesta inflamatoria. Estos pequeños huecos, estos pequeños espacios o grietas entre las células se pueden ir cerrando a partir del consumo de glutamina. La glutamina es un aminoácido básico para este tipo de daños, por lo tanto es muy importante a personas con síndrome de intestino irritable poderle dar suplementación con glutamina, porque sabemos, o alimentos que tengan glutamina, porque sabemos que eso les va a llevar a reparar el daño en las células de su mucosa intestinal. Y bueno, pues con esto terminamos este tema y los invitamos para que estén muy atentos a nuestra próxima presentación, en la cual vamos a hablar de salud digestiva, donde vamos a poder poner en práctica un poco más todos estos conocimientos que hemos recabado de las pláticas anteriores. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente.